Queridos hermanos, muy buenas noches a todos. Estamos nuevamente aquí por la gracia de Dios, hoy miércoles, con el propósito de meditar en la palabra de Dios como siempre lo hacemos. Reciban una cordial bienvenida a todos mis hermanos y amigos que hoy se conectan para meditar en la palabra del Señor. Un buen principio que debemos tener en nuestra vida. Sentarnos, sacar el tiempo, apartarlo, para sentarnos a los pies del Señor Jesús y aprender de Él, a meditar en Él, aprender sus principios, saber lo que en su palabra está escrito y aplicar esa palabra a nuestras vidas. Qué glorioso conocer y saber estas cosas. Por eso nos alegramos de que puedan conectarse y apartar este tiempo para que se edifiquen y sean llenos del conocimiento de la palabra de Dios. Vamos a dar un minutico mientras se conectan más hermanos. Los que se están conectando, bienvenidos, amados hermanos. Dios los bendiga, los llene de su gracia y que Dios sea hablando a sus corazones en esta noche. Que el Señor les bendiga y les llene de su gracia. Sea Él ministrando a sus vidas el día de hoy con su santa palabra. Entonces, amados hermanos, vamos a orar mientras se conectan más hermanos. No olviden dar like, no olviden reportar su sintonía, su conexión, hacernos saber de que ustedes están conectados, porque la razón de ser de esta enseñanza son ustedes. Predicamos la palabra de Dios para que el pueblo del Señor se edifique. Así que les invito hoy a que ustedes dispongan su mente y su corazón y tengamos un buen tiempo de estudio. Vamos a orar. Amadísimo Señor, te pedimos en esta hora de la noche, seas tú disponiendo nuestro corazón. Seas tú dándonos la gracia de poder apartar este tiempo para ti. Seas tú disponiendo nuestra mente y corazón para recibir la enseñanza de tu verdad. Ayúdanos, Señor, a tener reverencia en este tiempo que estamos meditando tu palabra. Se está haciendo en vivo. En consecuencia, Padre, los que estén conectados, llévales a tener reverencia y disposición de mente y corazón para recibir el mensaje de tu palabra. Te pedimos esto, mi Señor, porque solo tú lo puedes hacer. Venimos ante ti con este propósito de edificar nuestras vidas con la luz de tu verdad. Tú conoces nuestras necesidades espirituales, por eso las colocamos delante de ti, como nuestro buen pastor que nos guía, que nos cuida y nos protege. A ti venimos en esta hora de la noche para que seas tú hablándonos y ministrando a nuestra vida. Damos gracias a ti por este día que nos has dado. Damos gracias a ti por los alimentos, la protección y el cuidado que hemos recibido hoy en nuestro diario vivir. Gracias por cada hermano y cada hermana que se conectan. Bendícelos, guíalos y ayúdalos en su caminar por esta vida. Seas tú, Señor, guiando sus pasos y permitiéndoles amarte y conocerte cada día más. Por eso te pedimos, Señor, estas cosas, porque solo tú lo puedes hacer, Padre Santo. Tú eres un Dios bueno. Tú eres un Dios que escucha las oraciones de tus hijos. Un Dios que nos da fuerzas cada día. Un Dios que nos da aliento, que guía nuestros pasos. Que a pesar de nuestro letargo espiritual, tú nos despiertas y nos mueves a hacer tu voluntad. Muchas gracias, mi Señor. Gracias por este medio, por el cual podemos comunicar tu palabra y llegar a muchos corazones con la bendición tuya. Guía mis palabras, Señor, y permite que esta noche lo que enseñe sea conforme a tu verdad. Te lo pido en el nombre glorioso de Cristo nuestro Redentor. Amén y amén. Bien, amados hermanos, vamos a ver quién está conectado por aquí. Saludamos a nuestra hermana Fabiola Camacho. Bienvenida, hermana Fabiola. Hermano Alfredo Rincón, también bienvenido. Un saludo cordial.
para el hermano Alexander Albarracín, que Dios lo bendiga y lo guarde donde quiera se encuentre. Hermano José Narciso Hernández, bienvenido, con la hermana Araceli. Hermana Aleida Hernández también, bienvenida, Dios la guarde. Hermana Herminda Pinto, también bienvenida. Hermana Luzmila Martínez, bienvenida, con su esposo, con su hijo Jerónimo, bienvenidos. Hermana Yani Orjuela, también bienvenida, que fielmente cada miércoles se conecta. Hermana Carmenza Cuervo y todos los demás hermanos que estén por allí, bienvenidos al estudio de la palabra de Dios. Nos gozamos de poder saludarles, de poder tener este estudio de la palabra de Dios y comunicarlo a todos ustedes. Entonces, mis hermanos, no siendo más, vamos a dar inicio al estudio de la palabra de Dios esta noche. En nuestro estudio de los Salmos, recuerden que estamos meditando en el glorioso y maravilloso Salmo 23. Así que les invito a leerlo o a recitarlo de memoria, los que ya se lo saben, el Salmo 23. Vamos entonces a leer este Salmo para elevar nuestro corazón a Dios en el cual estamos meditando. Dice el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén, amén. Qué confortante es leer este salmo con devoción, entendiendo que es la palabra de Dios. Ya hemos meditado en los dos primeros versículos de este salmo. Es decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, y en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Hoy vamos a meditar en el versículo 3, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Así que, hermanos, hoy vamos a meditar en este versículo 3. Y yo quisiera leer este mismo versículo en tres diferentes versiones de la Biblia. Voy a leer la primera de la Nueva Versión Internacional. Y dice así: me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ahora voy a leer la Biblia de las Américas. Y dice así este versículo 3 del Salmo 23. Restaura mi alma, me guía por senderos de justicia por amor de su nombre. Y la última de la Nueva Traducción Viviente. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas, así da honra a su nombre. Amén. Leímos estas tres versiones como para comparar las palabras que dice este versículo 3. Dos cosas entonces muy importantes nos enseña este verso 3 acerca del pastoreo que recibió el rey David de parte de Jehová, el pastor divino. Que también es el pastoreo que recibimos todos nosotros de nuestro pastor divino, nuestro Señor Jesucristo, el buen pastor que da su vida por las ovejas. Lo primero que nos enseña este versículo es que nuestro pastor divino conforta nuestra alma. Y lo segundo que nos enseña este versículo es que nuestro pastor divino nos guía por sendas de justicia. Así que dos cosas tiene este versículo. Y nos enseña que el pastor divino conforta nuestra alma y que el pastor divino nos guía por sendas de justicia y por amor a su nombre.
Así que en estas dos bendiciones dadas por nuestro divino pastor, mencionadas en el versículo 3, vamos a meditar con la ayuda del Espíritu Santo el día de hoy. Vamos a mirar la primera. El pastor divino conforta nuestra alma. Nuestro texto dice, confortará mi alma, o confortará nuestra alma, leyéndolo en término plural. La palabra confortar en el idioma hebreo tiene la idea de restaurar, devolver, rehacer o de infundir nuevas fuerzas. Vuelvo a repetir, la palabra confortar en el idioma hebreo y aquí en este texto tiene la idea de restaurar, devolver, rehacer o de infundir nuevas fuerzas. Y la palabra alma que encontramos también en la primera palabra, dice la palabra alma, viene de la palabra hebrea nefesh, que hace referencia a nuestra vida, aliento o a nuestro ser interior. El alma, amados hermanos, es la parte inmaterial del ser humano, donde reside la esencia del ser, donde residen las emociones y la espiritualidad de nosotros los seres humanos. Eso es el alma. Cuando el salmista habla de confortar o de la restauración del alma, está reconociendo que solo el divino pastor tiene la capacidad de ayudarnos a superar las debilidades, el cansancio y las heridas del alma. Nuestro divino pastor obra una renovación espiritual profunda, interna, algo que va mucho más allá de un mero alivio o una restauración temporal. Es algo que permanece y que el Señor suministra constantemente a los suyos a causa de nuestras debilidades espirituales. El profeta Isaías lo expresó de una forma muy bella en Isaías 40, versículos 29 al 31. Acompáñenme allá sin perder el Salmo 23. Acompáñenme a esta cita de Isaías 40, versículos 29 al 31. Dice así la palabra de Dios, Isaías 40, 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en Jehová o a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Aquí el profeta Isaías está expresando de manera gráfica lo que significa confortará nuestra alma. Él da esfuerzo al cansado. Él es el que nos levanta cuando estamos cansados, el que multiplica las fuerzas cuando no tenemos ninguna fuerza. Él dice aquí que los muchachos se fatigan y se cansan. Los muchachos tienen mucha energía, corren, andan por aquí, por allí, porque son jóvenes y tienen mucha energía. Dice, sin embargo, que los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. A pesar de sus fuerzas y de su energía, se fatigan, se cansan. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¡Qué preciosa promesa! El Señor nos llevará de su mano, nos dará esfuerzo, nos dará fuerzas para levantarnos si hemos caído. Dice que nos dará alas como águilas y podremos aún correr. Y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos hasta llegar a la meta que nos ha trazado, amados hermanos. Qué grandiosa y maravillosa promesa que tenemos en la palabra de Dios y la que hace nuestro divino pastor a favor de nosotros. Qué importante es saber esto, porque debido a nuestra naturaleza caída, no solo necesitamos que el Señor nos alimente, sino que nos infunda ánimo y aliento cuando estamos en problemas y debilitados.
Porque debido a nuestra condición caída, nos desanimamos, caemos en tentación muchas veces, dudamos, nos desviamos del camino. Por eso necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez a la comunión con el Señor en nuestro peregrinar por este mundo. Es algo así como pasa con la oveja descarriada que es llevada nuevamente por el pastor de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido a causa de su desvío y vuelve a caminar con el rebaño. Así también nosotros. Nos descarriamos, pero el Señor nos restaura. Él nos trae nuevamente al camino. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios cuando se desvió del camino y volvió a Él. El rey David experimentó en carne propia lo que era ser restaurado o confortado por el Señor. Podemos verlo, por ejemplo, en el Salmo 32, en el Salmo 51, que son salmos donde vemos que David es restaurado a la comunión con Dios a causa de su pecado. Caminó por un tiempo separado de Dios, pero Dios lo volvió a traer. En el Salmo 32 él dice que cuando cayó su pecado se envejecieron sus huesos, se volvió su verdor como sequedales de verano, en su gemir día y noche. Pero cuando entendió que Dios era su pastor y lo pastoreaba y le perdonaba su pecado, volvió a reverdecer. Así que, hermanos, David experimentó una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios y por eso escribe este salmo como aliento y enseñanza para nosotros, para dejarnos también a nosotros esta enseñanza de que Dios hace lo mismo con sus ovejas que se descarrían o que necesitan fuerzas. Como David también nosotros, por nuestra humana debilidad, nosotros nos apartamos fácilmente del camino del Señor. No hay hombre que sea perfecto. Fácilmente nos apartamos del camino del Señor, al igual que David. No estamos atentos a su dirección. Desobedecemos muchas veces. Entramos en estados de letargo y de indiferencia espiritual. Decaemos, perdemos la ilusión por las cosas espirituales. Es decir, nos enfriamos, dejamos de leer nuestra Biblia y de orar. No sentimos deseos por compartir el Evangelio, perdemos la paz, nos encontramos en un estado de permanente ansiedad, muchas veces malhumorados. Todos estos son síntomas de que necesitamos ser restablecidos o confortados urgentemente por el Señor a su comunión. Podemos ver un hermoso ejemplo de cómo el buen pastor llevó a cabo esta restauración o esta confortación en el caso del apóstol Pedro. Ustedes recordarán que durante la última cena el Señor le advirtió de que le iba a negar 3 veces, pero él también le dijo que había orado por él para que su fe no faltara. Él le dijo: Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he orado para que tu fe no falte. El Señor siempre está pendiente de nosotros. No es que evite que pasemos por esas cosas, sino que va a estar a nuestro lado. Él lo ora para que nosotros no flaqueemos y no caigamos para siempre. Una vez, después de que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado 3 veces por miedo a ser descubierto como un discípulo del Señor, estando allá en el patio de Anás, sus miradas, hablo de las miradas de Cristo y de Pedro, se cruzaron en el patio del sumo sacerdote, pero no fue una mirada de ira del Señor, sino de tierno reproche, porque Pedro salió, dice el texto, y lloró amargamente arrepentido. Observen lo que dice Lucas 22, 56 al 62. Lucas 22, 56 al 62 acerca de esta escena que les estoy mencionando. Dice así Lucas 22, 56 al 62. Pero una criada, al verle sentado al fuego, es decir, a Pedro, fijó en él sus ojos y dijo: también estaba con él, diciéndole que Pedro también estaba con el Señor Jesús. Pero él lo negó diciendo: mujer,
no lo conozco. Un poco después, viéndole otra vez, dijo, tú también eres de ellos. Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió y fue y lloró amargamente. El Señor, con su mirada, no lo condenó, sino que su mirada lo hizo reflexionar, le hizo entender su pecado. Y Pedro salió y lloró amargamente. En ese lloro amargo confortó su alma, porque muchas veces cuando lloramos delante de Dios, confesando nuestros pecados, y descargamos toda nuestra ansiedad a los pies del Señor, somos restaurados y confortados espiritualmente. Es un método que el pastor divino utiliza para enseñarnos a ser humildes y a depender de Él, y a no creernos sabios y fuertes en nuestra propia sabiduría y en nuestra propia fuerza. Una vez que Jesús hubo resucitado, hablando del mismo Pedro, tuvo especial interés en que Pedro conociera rápidamente la noticia de su resurrección, porque cuando él murió en la cruz y fue sepultado, los apóstoles quedaron desanimados. Uno de ellos fue Pedro, dice que volvió a las redes. Entonces, unos días después, Cristo tuvo un encuentro personal con Pedro, en el que por 3 veces le dio oportunidad de manifestar su arrepentimiento y amor por él. Y a partir de ahí, quedó plenamente restaurado al ministerio y a la comunión con el Señor. Eso lo podemos encontrar en Juan 21, 13 al 17, donde dice la palabra de Dios. Juan 21, 13 al 17. Vino pues Jesús y tomó el pan, después de haber resucitado obviamente, y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. La falta que cometió Pedro al negar al Señor Jesús lo entristecía y lo hacía sentir culpable y sin cura. Pero el Señor se acerca a Pedro y lo restaura al ministerio. Le recuerda 3 veces que sí lo amaba, porque 3 veces Pedro lo había negado. Con estas 3 veces que le recuerda que sí lo amaba o que le pregunta que sí lo amaba, él está recordando que 3 veces había dicho que no lo había negado y así fue. Él lo negó. Pero aquí el Señor no le está reprochando eso, le está recordando y le está diciendo, apacienta mis ovejas. Si me amas, apacienta mis ovejas. En otras palabras, el Señor Jesucristo lo restaura al ministerio y Pedro entra en comunión nuevamente con Dios y comienza a cumplir la gran comisión que el Señor le dio. Amados hermanos, entonces, la expresión confortará mi alma en el Salmo 23, versículo 3, nos quiere decir que cuando el alma está afligida, el divino pastor en su amor la restaura, que cuando peca la santifica, que cuando está débil le infunde nuevas fuerzas, que cuando está confundida le da luz, que cuando está ansiosa le da paz. Tal es la gracia, el amor
y el cuidado de nuestro divino pastor, querida iglesia. Así que si hemos caído, si nos hemos desviado, o estamos desanimados, o cansados del camino, a punto de desertar, clamemos a nuestro buen pastor, que Él nos restaurará, nos infundirá ánimo y nuevos alientos al corazón para seguir adelante. Es decir, nos guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, porque Él es la segunda, es una promesa de las más hermosas y gloriosas de su divina palabra. Saber que Él está de nuestro lado, que Él nos restaura, que Él no deja caído para siempre al justo. Confortará nuestra alma. Y esto nos lleva a la segunda promesa declarada en el versículo 3. Nos guía por sendas de justicia. Eso es lo segundo que dice el versículo 3 del Salmo 23. La primera es, confortará mi alma. Y la segunda es, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Así que nos guía por sendas de justicia. Amados hermanos, nosotros necesitamos ser guiados por el Señor. A diferencia del ganado vacuno, de las vacas, que necesitan ser arriadas por el vaquero para encaminarlos al corral, las ovejas no. Ellas tienen una particularidad, y es que ellas necesitan ser guiadas por el pastor. El pastor va siempre delante de las ovejas para guiarlas, y las ovejas siguen al pastor por donde el pastor va. Y aunque las ovejas no saben a dónde son llevadas, las ovejas confían en el pastor y le siguen, porque confían en que él siempre las guía por sendas de verdad, que las conducen a hierbas y a pastos verdes y a aguas de reposo. Amados hermanos, nosotros también debemos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor diariamente, por la simple razón de que nuestra tendencia es a desviarnos del camino del Señor. Hay una tendencia nuestra a desviarnos del camino del Señor. Porque cuando elegimos nuestros propios caminos, sin ser guiados por nuestro divino pastor, terminamos en caminos de injusticia, es decir, en caminos de desobediencia y de perdición. Todo por no seguir al pastor, por no dejarnos guiar por el pastor. Por eso nuestro texto dice, me guiará por sendas de justicia. Así que nosotros debemos estar pendientes de nuestro pastor divino y seguir siempre sus pisadas. Y esto nos lleva a nuestra segunda expresión del Salmo 23. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Qué significa entonces sendas de justicia? Sendas de justicia significa camino o sendero de santidad y perfección moral. Vuelvo y repito, sendas de justicia significa camino o sendero de santidad y perfección moral. Ese sendero o camino no es un camino literal, sino una metáfora para referirse a Cristo el Señor. Cristo camina delante del rebaño, de su iglesia, para guiarlo, porque Él no solamente es el pastor, sino también el camino o la senda de justicia y perfección que nos conduce a Dios. Vuelvo y repito esto, amados hermanos. Cristo camina delante del rebaño para guiarlo, porque Él no solamente es el pastor, sino también el camino o la senda de justicia y perfección que nos conduce a Dios. Es por eso que el apóstol Juan, en el capítulo 14, escribió lo siguiente. Dice así la palabra de Dios, Juan 14, 3 al 6. Dice, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino.
Le dijo Tomás: Señor, ¿no sabemos a dónde vas? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Amén. Amados hermanos, esto es muy significativo. El sendero o camino no es un camino literal, sino una metáfora para referirse a Cristo el Señor. Cuando el texto nos dice que nos guiará por sendas de justicia, es una metáfora para referirse a Cristo el Señor, quien camina delante del rebaño para guiarlo, porque Él no solamente es el pastor, sino también el camino o la senda de justicia y perfección que nos conduce a Dios. Orígenes de Alejandría, uno de los llamados padres de la iglesia, que vivió entre los años 185 y 254 después de Cristo, comentando la expresión sendas de justicia, dijo lo siguiente: Cristo camina delante del rebaño como el pastor, y con sus huellas va trazando el camino para que las ovejas pisen donde Él ha pisado. Recordemos que Pedro dijo que Él nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Así que Alejandro de Orígenes de Alejandría nos dice que Cristo camina delante del rebaño como pastor y con sus huellas va trazando el camino para que las ovejas pisen donde Él ha pisado. Ese es el propósito de seguir a Cristo, imitarlo, pisar donde Él ha pisado, seguir sus pisadas, imitarlo en su santidad, en su humildad, en su sabiduría, en su prudencia, en su amor, en su entrega, en su servicio. Imitemos al Señor. Isaías 42, versículo 16 dice lo siguiente. Isaías 42, verso 16. Lean conmigo. Dice: y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no les desampararé. Gloriosas palabras estas, amados hermanos, que nos deja consignado el profeta Isaías, guiado por el Espíritu Santo. Nos dice el texto que el Señor guiará a los ciegos por caminos que no sabían. Dice que les hará andar por sendas que no habían conocido. Son hombres que están ciegos, pero Él nos guiará por sendas que no habíamos conocido. Luego dice: delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Quitará las tinieblas que tenemos y nos dará luz. Bendito el Señor. Y luego dice: y lo escabroso del camino en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Así que el Señor nos hará andar por sendas que no conocíamos, traerá luz en las tinieblas y allanará el camino para que no tropecemos. ¿Qué más queremos de nuestro Dios? Son las promesas que tenemos de nuestro buen pastor. Así que estudiar este Salmo 23 es glorioso porque nos llena de ánimo, de esperanza, de fortaleza, de saber y de conocer a nuestro divino pastor. Por eso, en el Salmo 143, versículos 8 al 10, dijo el salmista lo siguiente, y es también la oración que tú y yo debemos hacer al Señor. Escuchen lo que dice el Salmo 143, versículos 8 al 10. Como nosotros sabemos que Dios nos escucha, que tenemos un pastor, digamos con el salmista, Salmo 143, 8 al 10. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud.
Qué maravilloso que cada mañana nosotros hiciéramos esta oración, abriéramos la palabra de Dios y leyéramos y oráramos estas palabras. Léalas nuevamente conmigo. Hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Bendito sea nuestro Señor. Pero volviendo a nuestro Salmo 23, versículo 3, el texto también dice al final del verso 3, que el Señor nos guiará por sendas de justicia por amor a su nombre, por amor a su nombre. ¿Qué significa por amor de su nombre? Significa que habiendo él adoptado el nombre de buen pastor, hará honor al mismo y cumplirá lo que se ha propuesto. No importa cómo sean las ovejas, pues no porque sean ovejas descarriadas, tercas y rebeldes, él va a dejar de ser el buen pastor, sino que seguirá siendo bueno, y a pesar de la rebeldía y la terquedad de las ovejas, continuará realizando su tarea de buen pastor, llevándolas por sendas de justicia en honor a su nombre, hasta que cumpla en ellas su propósito. Entonces, amados hermanos, esto indica que aunque bien sea que el cristiano saque provecho o no saque provecho debido a su terquedad, el pastor divino le corresponderá, al pastor divino, le corresponderá la gloria. Su nombre será magnificado y exaltado de todas formas. En otras palabras, por amor de su nombre significa que no porque las ovejas son lo que significa que no por lo que las ovejas son, sino por motivo de lo que Dios es y representa en sí mismo, hará su tarea por honor a su santo nombre. Esta nota aclaratoria al final del versículo 3 nos hace entender que Dios hace todas las cosas no por el hombre ni por los ángeles, no porque el hombre sea bueno, sino por la gloria de su santo nombre, haciendo honor a su naturaleza, perfectamente santa y perfectamente justa. Vuelvo y repito este concepto. Esta nota aclaratoria del final del versículo 3 nos hace entender que Dios hace todas las cosas, no porque el hombre sea bueno, ni porque los ángeles sean esplendorosos, sino por la gloria de su santo nombre, haciendo honor a su naturaleza perfectamente santa y perfectamente justa. Es por Él que Él hace todas las cosas realmente, no por nosotros, es por su propia gloria. Por eso en el Salmo 25, versículo 11, la palabra de Dios dice, Salmo 25, verso 11, por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Amados hermanos, Él nos perdona, no porque nosotros merezcamos ser perdonados, no porque nosotros merezcamos ser amados. Él nos perdona por amor a su propio nombre, por su propia gloria, por lo que Él es y representa como Dios. Por amor a tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. No hay nada bueno en nosotros. Es por amor al nombre de Dios que Él nos perdona, nos aparta y nos santifica. En el Salmo 79, versículo 9, también dice lo siguiente el salmista. Salmo 79, verso 9. Ayúdanos, oh Dios de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. Líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Nuevamente, aquí vemos que Dios hace las cosas por amor a Él mismo. Él no es fiel a nosotros, Él es fiel a sí mismo. Nosotros no merecemos nada de Dios,
Él nos salva, Él nos perdona, Él nos restaura por amor a su nombre, no porque nosotros merezcamos nada. Bendito sea su santo nombre. Todo lo recibimos de gracia. Por eso dice, ayúdanos, oh Dios, de nuestra salvación, por la gloria de tu nombre. El salmista reconoce que él no merece nada, que no merece su ayuda, que lo ayude por la gloria de su nombre. Y luego dice, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Bendito sea Dios. Y por último, Isaías 43:25 dice, Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¿Por qué borra el Señor nuestros pecados, nuestras rebeliones? No porque nosotros merezcamos algo, sino por amor de sí mismo. Y no me acordaré de tus pecados, porque el Señor no se acuerda más de nuestros pecados por amor de sí mismo, para gloria de su nombre, para honra de su propia majestad y dignidad. En conclusión, amados hermanos, podemos decir que hoy hemos visto tres cosas en este verso 3 del Salmo 23. Primero, vimos la realidad de la tendencia del creyente a caer en pecado, a desviarse de la iglesia o del redil. Por eso el Señor, en su amor pastoral, acude prontamente a confortar o a restaurar su alma para que no sucumba ante el mundo y el pecado. En segundo lugar, vimos la prontitud con que el Señor acude a guiarlo por sendas de justicia para volver al redil de las ovejas al pecador. Y que el mismo pastor es la senda o el camino que nos conduce a Dios. Cristo no solamente es el pastor, sino el camino que nos conduce a Dios. Y lo tercero que vimos es la razón por la cual el Señor realiza el cuidado pastoral. ¿Y cuál es esa razón? Por amor de su nombre. No por amor al hombre, sino por amor de sí mismo. Porque Él es el centro y la gloria de su propósito eterno. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he creado, los formé y los hice. El mundo existe, el universo existe para la gloria de Dios. Nosotros hemos sido llamados por Dios y redimidos y perdonados para la gloria de Dios. El centro es Dios y no nosotros. Todo evangelio que ponga al hombre como centro es un falso evangelio. El evangelio, la palabra de Dios nos muestra que Dios es el centro de todo, no el hombre. Todo gira alrededor de Dios. Él es el eje. Él es el que sustenta todas las cosas con la palabra de Dios. Y todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra fue hecho para la gloria de Dios. Apliquemos este pasaje a nuestra vida. En primer lugar, este pasaje nos enseña que cuando nos sentimos cansados, desanimados o espiritualmente debilitados, podemos acudir a Dios para que restaure nuestras almas. Amados hermanos, esto es una promesa maravillosa. Usted se ha sentido cansado, debilitado, desanimado espiritualmente. Acuda a Dios, porque tenemos la promesa de que Él restaura nuestras almas. Él puede sanar nuestras heridas emocionales, perdonar nuestros pecados y darnos la fuerza que necesitamos para seguir adelante en nuestra vida cristiana. En segundo lugar, nos enseña este pasaje que Dios no solamente restaura nuestras vidas, sino también nos guía por el camino recto. Qué maravillosa noticia, ¿no es verdad? Es decir, Él nos guía por sendas de justicia. Las sendas de justicia se refieren a los caminos que Dios ha establecido para que vivamos una vida recta y agradable delante de Él. Podemos confiar entonces en que Dios nos guiará en nuestras decisiones y nos ayudará a discernir lo bueno de lo malo. Su guía nos protege de tomar caminos equivocados que nos alejen de Él y nos lleven a la destrucción.
Las sendas de justicia de nuestro divino pastor nos llevarán no solo a caminar por el camino correcto, sino que también nos librará de transitar por el camino de toda falsa esperanza y de todo engañoso ilusión que nos presenta la vida o el mundo. Toda esperanza engañosa y todo refugio falso será apartado de nosotros por el conocimiento de Dios, porque Dios es el camino, Dios es la verdadera esperanza, Dios es el verdadero refugio. Así que si caminamos con Cristo, Él nos librará de toda esperanza engañosa y de todo refugio falso, porque Él es el camino y la verdad y la vida. Él es nuestro alto refugio, nuestra verdadera esperanza, nuestro escudo y nuestro galardón. Así que cuando te sientas desanimado, recuerda que Dios tiene el poder de restaurar tu alma. Pasemos tiempo en oración, leamos la Escritura, busquemos la compañía de otros creyentes, congreguémonos fielmente y el Señor se encargará de restaurar nuestra alma, de darle nuevos alientos al corazón, como dice el himno. Se encargará de guiar nuestros pasos por sendas de justicia, por amor de su nombre. Si te encuentras en una situación difícil, amado hermano, pide a Dios que te guíe por el camino correcto. Confía en su sabiduría y en su amor. No confíes en tu propio corazón. Y no tengas miedo de tomar decisiones difíciles. Pide al Señor que te guíe. Y confía en Él. Y como dice el salmista, Él hará. Encomienda a Jehová tu camino. Y confía en Él y Él hará. Y por último, amado hermano y hermana que me escucha, agradece a Dios por su amor y su misericordia. Reconoce que Él es el único que puede darte la verdadera paz y la verdadera felicidad. Y que apartado de Él, nada bueno podrás hacer. Así que agradece sus bendiciones, agradece su misericordia, agradece todo aquello que el Dios nos prodiga diariamente. Aún las pruebas, porque por ellas aprendemos a crecer y a caminar con Dios, a mejorar nuestro carácter y a vivir en santidad, a reconocer nuestras faltas y a madurar espiritualmente para honrar al Señor, que dio su vida en rescate por nosotros y que como pastor fiel va delante de nosotros guiando nuestros pasos cada día, como el pastor guía las ovejas en el desierto. Él pastoreó a Israel 40 años por el desierto y nada les faltó. Así también el Señor nos pastoreará durante nuestro peregrinar por esta tierra hasta que nos lleve a la tierra prometida. Bendito sea nuestro glorioso y divino pastor. Demos gracias al Señor en oración. Bendito Dios, gracias por enviar un pastor divino que vino a este mundo y que amorosamente nos guió sin merecer nada de Él. Gracias, Padre, porque en tu Hijo Jesucristo confortas nuestra alma. Nos guías por sendas de justicia, por amor de tu nombre, no por amor a nosotros. Tú moriste por amor de ti mismo, para mostrar tu gloria y las riquezas de tu gloria a través de los siglos, Padre bendito. El centro no somos nosotros, el centro lo eres tú, mi Señor. Por eso en esta hora con mis hermanos, humildemente reconocemos nuestros pecados, nuestras debilidades y encomendamos a ti nuestra vida. Seas tú guiándonos, divino pastor, seas tú restaurando nuestra vida, seas tú ayudándonos y animándonos a caminar contigo cada día, a pesar de las dificultades. Aliéntanos cuando estemos débiles, santifícanos cuando pequemos, produce en nosotros arrepentimiento, trae paz cuando estemos confundidos, trae luz cuando estemos en tinieblas, mi Señor, y ayúdanos
Ayúdanos, Padre, por favor, a caminar cada día tomados de tu mano, siguiendo tus huellas, como la oveja sigue al pastor que va delante de ella. Bendito seas tú, Señor. Dejo esta noche en tus manos y a cada uno de mis hermanos y amigos, en el glorioso nombre de tu Santo Hijo Jesús, pidiendo tu gracia, tu guía, tu perdón y tu restauración para nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, una feliz noche. Gracias por conectarse. Saludos para todos los que se conectaron. Dios los bendiga y los llene de su gracia. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.